Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que son una continuidad del drama cotidiano que representa la situación en el Medio Oriente, lo que se trata de contener por medio de las negociaciones. Sin embargo, los cambios no parecen tener los resultados esperados y hay demasiados factores que están en pugna allí. Lamentablemente, tenemos que volver a iniciar nuestra pauta con la dramática situación Franja de Gaza, pese a los esfuerzos que se han hecho desde Moscú hasta Washington, en aquella que es definitivamente la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. La Franja de Gaza, 1.800.000 personas concentrados en 40 kilómetros por 4, sin derecho a usar su espacio aéreo, sin derecho a usar su mar territorial, con 3 entradas nada más, una de Egipto, otra por el norte y otra por el noreste. Estas dos controladas por Israel cuando le da la gana y Egipto la abre cuando la quiere abrir. Y allí se concentran 1.800.000 personas, pero claro, son palestinos. No tienen el lobby poderoso que se requiere a nivel de las Naciones Unidas, pero eso no importa, porque cuando hay alguna potencia apoyando a los niños malcriados, las resoluciones de la ONU pueden o no pueden pesar. La realidad es la que se ve en el terreno. Estos y otros acontecimientos en pleno desarrollo los vamos a compartir con ustedes en esta situación. Hoy era así al amanecer en Gaza y más o menos así a la puesta de sol. Amanece en Gaza, alto el fuego de 24 horas, en peligro, peligrosa tregua en Gaza, milicianos lanzaron 3 misiles sobre Israel y presuntamente estos eran de grupo Hamas, lo que pone en riesgo la tregua prorrogada en el Cairo ante una eventual respuesta de las Fuerzas Armadas israelíes. Hasta el momento se desconoce cuál de las raras milicias palestinas rompió la tregua, ya que ninguna asumió todavía la autoridad de su acción que amenaza las conversaciones desde hace días en la capital egipcia. Aunque cualquier comando podría haber fabricado este hecho, ¿no? La frontera con Gaza está caracterizada por los Merkabah, toda la panoplia de blindados, todo el apoyo electrónico y, como de costumbre, la guerra de comunicados. Así, por ejemplo, el vocero ya veterano en estas lides del gobierno israelí, Mark Regev, decía: hoy nuevos ataques de cohetes sobre nuestra ciudad de Beersheba en una directa y grave violación del cese del fuego por parte de Hamas, y por ahí se iba. Netanyahu ordenó reanudar los bombardeos en Gaza, ordenó a su ministro de Defensa Moshe Ya'alon de que se reanuden los bombardeos sobre la Franja de Gaza, como lo estamos viendo, tras el lanzamiento en los últimos minutos de varios proyectiles, presuntamente desde dicho territorio contra Israel, a pesar del alto el fuego en vigor. Eso, según las fuentes tomadas de Haaretz. Y en Netanyahu, bueno, aquí tenemos a Mark Regev, a ver qué nos dice. Hoy, ataques con cohetes sobre nuestra ciudad de Beersheba es una directa y grave violación al cese del fuego por parte de Hamas. Y esta es la 11ª situación de cese del fuego que Hamas ha rechazado o violado. Esto debe quedar claro, qué lado es el que viola el cese del fuego, y esto no nos obliga ya a hacerle honor al cese del fuego. Acción, reacción. El portavoz de Netanyahu ha subrayado en Twitter que es el 11º alto al fuego que jamás ha rechazado o violado, reforzando lo que dijo acá en pantalla. 3 cohetes disparados desde la Franja de Gaza alcanzaron el sur de Israel este martes, pese al alto el fuego. En Washington, Mary Harf, la vocera del Departamento de Estado, decía que Estados Unidos vuelve a apoyar a Israel tras el rompimiento de tregua en Gaza.
Estamos muy preocupados por lo ocurrido hoy, se refería a la ruptura del cese del fuego. Condenamos la reanudación de los disparos de cohetes y, como lo hemos dicho, Israel tiene todo derecho a defenderse de esos ataques. Bueno, Estados Unidos, que es el aliado incondicional y automático del régimen de Israel, ha alegado que los disparos de cohetes provienen de Gaza y ha advertido que Hamás es responsable de la seguridad en Gaza. Ha instado a las partes israelíes y palestinas a volver a la mesa de negociaciones para poder poner fin al conflicto y lograr un cese del fuego permanente o al menos una prolongación del cese del fuego temporario en el cual siempre se está congelado, como esta imagen. Cancillería rusa, el edificio espectacular, siniestro incluso, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Es una mole gigantesca con esta torre central, dos laterales, es una gigantesca cancillería propia de la arquitectura de la época del realismo socialista, ¿no? Pero allí está la vibrante diplomacia de esta nación. Y por lo que respecta al nivel de la calle, las cosas no son menos impactantes, esa sensación de mole, de solidez. Pero ahí se cocina buena parte de la política internacional en estos días, como otrora en la Guerra Fría, y han metido la mano en el tema. Aquí aparecen nada menos que los representantes palestinos. Saer Erekat, el jefe negociador de Palestina, caminando hacia el salón de reuniones con otros diplomáticos. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, probablemente el canciller con más horas de vuelo en ejercicio en el planeta, los recibe con discreta sonrisa, y Rusia reafirma su disposición a contribuir a la creación, de una vez por todas, del Estado palestino consolidado e independiente. Este martes el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, aquí en pantalla, se reunió en Moscú con Saeb Erekat y su delegación, miembros de la Organización para la Liberación de Palestina. Lavrov reafirmó que Rusia está dispuesta a contribuir a la promoción de esfuerzos pacíficos destinados a crear un Estado palestino independiente, vital, íntegro territorialmente y que pueda convivir en paz y buena vecindad con Israel a través de contactos bilaterales y diferentes formatos internacionales, ante todo del cuarteto de mediadores para el Oriente Próximo. Así lo decía hoy en comunicado de la Cancillería rusa, y el texto precisa textualmente: Rusia subrayó que el objetivo final de los acuerdos sobre la Franja de Gaza debe consistir en la creación de condiciones que excluyan la repetición del guión del uso de la fuerza y contribuyan a una solución universal del problema palestino. ونأمل أنه هذا الشهر ما تبقى منه من أيام والشهر القادم على هامش اجتماعات الجمعية. Bueno, la Cancillería reunió a los negociadores jefes en Moscú y paralelamente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Moshe Yaalon daban órdenes al ejército de responder al lanzamiento de cohetes y han atacado posiciones en la localidad de Beit Lahia y Jabalia en el norte de la franja, al parecer sin víctimas. Luego vino la rueda de prensa en Moscú. Saeb Erekat decía, bueno, ¿quién va a poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos? ¿Quién va a poner la línea tope para parar las agresiones? ¿Quién va a defender el Estado palestino con su capital en Jerusalén Oriental? ¿Cuándo va a ser formado esto? Hay muchas preguntas que discutimos con nuestros amigos en Moscú. Se refería al resumen de su reunión con Lavrov. Como ustedes saben, hoy hay algunos desacuerdos sobre varios temas entre Rusia, los Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, pero nuestros temas son si hay alguna forma de puentear esto y unir estos estados. Digo, si hay una idea de crear un Estado palestino con las fronteras de 1967, Moscú, Washington, Berlín, París, Londres, todos los países están por esta idea. Y ustedes saben que la iniciativa de paz de los países árabes tiene este consenso. Hemos votado por ello. Y esta es una materia sin precedentes que deberíamos aprovechar. Somos una pequeña nación, somos un pueblo sencillo, pero estamos completamente realistas. Las leyes internacionales están siendo violadas permanentemente y las resoluciones de las Naciones Unidas también con la ocupación israelí.
y la comunidad internacional debe hacer lo que pueda para finalizar esta agresión en nuestra región, para que se transforme en un área de estabilidad, seguridad, democracia y paz. Lo que flotaba en el ambiente aquí era quién puede ponerle un plazo límite para el fin de la ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte de Israel. En el Cairo, en este autobús, llegaban los representantes de los palestinos que hacen la última propuesta al alto el fuego de los israelíes. El jefe de la delegación palestina, Hassan al-Ahmad, ha informado que han hecho una nueva propuesta al equipo israelí para poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza y que estaban esperando esa respuesta. Tenemos 5 horas y más y esperamos recibir una respuesta de los israelíes. Dicen, están dilatando las cosas. Del plazo que nos fijamos del cese del fuego todavía nos quedaban en ese momento en que está hablando 5 horas. Y las declaraciones recogidas por la agencia de noticias palestina Ma'am decían que al-Ahmad ha criticado a la delegación israelí que ha estado intentando imponer lo que le da la gana con fuertes condiciones, algo inaceptable para la delegación palestina, que ha ejercido ya mucha flexibilidad hasta el máximo posible. De no llegar a un acuerdo in extremis, las negociaciones indirectas habrían llegado a su fin, ya que Benjamín Netanyahu ha ordenado a sus representantes que vuelvan a Tel Aviv tras el fin de la tregua última. Como hechos a la medida para el pretexto de salirse de las negociaciones, 3 cohetes presuntamente palestinos caen en Israel. Israel ha denunciado este martes que varios cohetes palestinos han caído en el sur, violando así la tregua de 24 horas pactada por ambas delegaciones en el Cairo, delegaciones que estamos viendo aquí. Como consecuencia de estos ataques aéreos, 2 personas, una niña de 2 años de edad y una mujer han muerto y otras 18, incluidos otros 2 niños, han resultado heridos en la Franja de Gaza, además de un proyectil palestino que ha caído sobre Tel Aviv. Iyad al-Reshk dice, la delegación israelí ha recibido respuesta de los palestinos y está volando hacia Israel para hablar con el gabinete. Las chances hoy son muy débiles de que continúe la zona de paz y a la prueba está, al caer la noche, este era el resultado. Nuevo ataque aéreo sobre Gaza. 2 adultos y un niño en primera instancia murieron en este ataque aéreo israelí a la Franja de Gaza. 3 personas, entre ellas también otro niño, murieron, 40 heridas. Hoy por la noche en el ataque aéreo israelí que estamos viendo sobre una casa de familia en la Franja de Gaza poco antes de finalizar el alto el fuego de 24 horas. Así lo informaba Ashraf Qudra, portavoz del Ministerio de Salud palestino. Qudra añadió que 8 palestinos habían resultado heridos. Aquí vemos las consecuencias de este bombardeo aéreo. Habían resultado 8 palestinos heridos previamente hoy por la tarde en bombardeos al norte, centro y sur de Gaza. Israel retomó el bombardeo incluso el nocturno de la zona costera después de volver a ser atacado con cohetes palestinos a pesar del alto al fuego vigente, dijeron las fuentes israelíes. Además, la delegación israelí abandonó las conversaciones en el Cairo, que acabábamos de mostrarle en el hotel. Por la noche las sirenas volvieron a sonar en Israel, de acuerdo con el ejército de esa nación. En las afueras de Tel Aviv volvió a caer un cohete, aunque no se informó de víctimas ni daños. En la Franja de Gaza, el caos era este. Un residente de esta zona, Ashur al-Dalu, decía: después que oímos 5 o 6 explosiones en secuencia, muy fuertes, quedamos en shock, porque nos dimos cuenta que nuestros familiares se habían quedado sin casa. Sin ninguna advertencia, los ataques de los F-16 destruyeron este y otros hogares. Los ataques aéreos israelíes se llevaron a cabo solo 2 horas después de que terminó la tregua de 24 horas. Y esto en respuesta al lanzamiento previo de cohetes desde Gaza a territorio israelí.
Iyad al-Rekesh, un importante líder de Hamas e integrante de la delegación palestina en las conversaciones de tregua en el Cairo, indicaba en un boletín de prensa que descarta toda posibilidad de lograr un acuerdo ahora. El mediador egipcio aguarda una respuesta del enemigo, refiriéndose a Israel, a las demandas palestinas. El cese al fuego fue extendido 24 horas y terminaba hoy a medianoche, y creo que Israel no dará respuesta antes de la medianoche. La respuesta fue el bombardeo. Por otra parte, Fawzi Barhoum, vocero del movimiento Hamas en Gaza, indicó en un boletín de prensa enviado por correo electrónico que el primer ministro israelí Netanyahu está actuando muy intencionalmente para el fracaso de las conversaciones sobre un acuerdo de tregua. Por lo tanto, la resistencia palestina está estudiando todas las opciones posibles, dijo Barhoum, en referencia al fin de la tregua a medianoche sin extender o alcanzar ningún nuevo acuerdo. Y aquí estamos viendo que Palestina, no, esto es Ferguson, estado de Missouri, Estados Unidos. Continúan los disturbios. Estados Unidos, más enfrentamientos violentos en Ferguson, donde un policía disparó 6 tiros a un joven negro. La policía de Estados Unidos disparaba ahora gases lacrimógenos y bombas de humo para dispersar manifestantes en Ferguson, Missouri. Los crecientes disturbios ocurren casi 2 semanas después de que un policía mató de 6 tiros a un adolescente negro desarmado, Michael Brown. Policías armados y preparados con equipos antimotines llevaron a cabo varios arrestos, pero las protestas no ceden. El jefe de la fuerza policíaca a cargo del operativo, Ron Johnson, indicó que los oficiales intervinieron después que los manifestantes arrojaron botellas. 2 personas más resultaron heridas por disparos. El lunes, el gobernador de Missouri, Jay Nixon, retiró un toque de queda nocturno en la zona y anunció que la Guardia Nacional había sido desplegada. Ahora, otra de las jugadas que hizo fue nombrar no a los blancos policías, sino al jefe de la patrulla de autopistas, que es un afroamericano, para ver si así podía dialogar con alguna posibilidad. Ferguson es una localidad de 21.000 habitantes ubicados a 15 kilómetros al norte del centro de St. Louis, Missouri. Los afroamericanos son el 67% de la población, pero solo integran apenas algo más del 5% de la fuerza policial. Solo 1 de cada 6 integrantes de la alcaldía del ayuntamiento es negro. Una cuarta parte de los residentes vive muy por debajo del nivel de pobreza nacional y la tasa duplica el promedio del estado de Missouri. Hasta 1960, Ferguson y otras zonas del norte de St. Louis estaban habitadas mayoritariamente por ciudadanos blancos, pero al fin de la segregación racial en las escuelas provocó que los blancos se fueran a áreas más alejadas y redujo el número de habitantes. En el año, ahí tienen, en vez del jefe de la policía, habla el jefe de la patrulla de autopistas. ¿Por qué? Porque el gobernador, para manejar esta papa caliente, decidió nombrar a un negro policía. Según el informe del fiscal general de Missouri sobre 2013, la policía de Ferguson paró y arrestó a 2 conductores negros, casi 2 veces más que a blancos. En una disparidad habitual en el conjunto de Estados Unidos, del total de detenidos en el país en 2012, más del 28% eran negros, según datos del FBI, una proporción que duplica su peso demográfico. En Ferguson, donde estamos, el desempleo ronda el 10%, mientras los ingresos medios son de $37.000 anuales, 1/3 menos que el promedio de Missouri. El conjunto del área metropolitana de St. Louis, 47% de afroamericanos entre 16 y 24 años, 47% de los jóvenes están desempleados. La tasa entre sus pares blancos no es de 47%, sino de apenas 16%. Las diferencias económicas entre el norte y el sur del área metropolitana de San Luis son enormes. Los ingresos anuales medios en el norte del área, mayoritariamente ciudadanos negros, $18.000, mientras que el sur blanco, $50.000, 18.000 a 50.000. Desde 1917, cuando tuvieron lugar choques violentos entre trabajadores negros y blancos en una fábrica a la orilla del Mississippi, en Illinois, no se registraba en el área metropolitana de St. Louis una protesta violenta por motivos raciales de este calibre. Y aquí el jefe de la policía trata de controlar lo hasta ahora muy difícil de controlar. Ferguson, capitán de la patrulla de autopistas, y
daba la rueda de prensa. Acusan a delincuentes infiltrados de los disparos contra la policía de Missouri. Y el presidente Obama tenía que salir al paso de esta situación. Obama pide a los vecinos de Ferguson rechazar actos vandálicos. En la Casa Blanca, durante una imprevista conferencia de prensa, cada vez que Obama quiere dar una conferencia de prensa que es imprevista, tiene el detallito de sacarse la corbata, ¿no? Para parecer informal y de improviso. Bueno, en la Casa Blanca, durante la imprevista conferencia de prensa, Obama dijo que aunque entiende las pasiones y el malestar generado por la muerte del joven afroamericano a manos de un policía, los hechos de violencia no tienen lugar en estas demostraciones. El mandatario dijo que es claro que la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero ese no ha sido el caso con una minoría que ha incurrido en actos de violencia, lo que ha forzado a la policía a responder para preservar la ley, el orden y la seguridad. Dejar que estas conductas conduzcan a saqueos o lo que la gente porte armas y aun que ataque a la policía solo sirve para generar más tensiones y alentar el caos. Esto socava más que hacer avanzar la búsqueda de la justicia, dijo Obama. El mandatario habló ante los periodistas después de reunirse en privado con el procurador general Eric Holder, de quien recibió un informe detallado sobre la situación en Ferguson, donde, como acabamos de ver, las tensiones aumentaron en las últimas 48 horas. El mandatario defendió otra vez el derecho a la protesta y el derecho de la prensa a reportar los hechos en esa comunidad y reiteró su rechazo al uso excesivo de fuerza policial, aunque exigió a los ciudadanos sujetarse a las leyes y respetar a quienes las hacen valer, y dijo: sé que la comunidad de Ferguson está lastimada con toda razón y buscando respuestas, pero les pido una vez más que busquen el entendimiento más que gritarse unos a otros. Busquemos sanar en lugar de lastimarnos unos a otros. Todo indicaría, por la autopsia en el cuerpo de Michael Brown, el adolescente de Missouri cuya muerte a tiros por la policía ha desatado la ola de protestas, que Brown podría haber tenido las manos en alto y no intentando agredir a la policía. Sin embargo, el patólogo dijo que el equipo que examinó el cadáver todavía no puede afirmar con seguridad cómo le fueron infligidas las heridas y consideró necesario tener más información. Siguen los disturbios y la autopsia independiente determinó que el joven de 18 años recibió por lo menos 6 disparos, incluso 2 en la cabeza, según los patólogos contratados y los abogados de la familia. Brown fue muerto por un policía el 9 de agosto en Ferguson, incidente que provocó esta semana de protestas. Uno de los médicos forenses más experimentados del ejército efectuó el lunes una tercera y última autopsia para el Departamento de Justicia, dijo el procurador Holder. El gobernador de Missouri levanta el toque de queda en Ferguson. Y aquí están las consecuencias. Una población mayoritariamente negra, azotada por la pobreza, pero donde han elegido unos cuantos blancos que solidariamente están protestando. Día a día después del incidente que se investiga, cada jornada los vecinos han tomado las calles. Esto era lo que ocurría esta noche, y esto en señal de protesta, llevando enfrentamientos frecuentes con la policía, cuya unidad local solo cuenta con 3 negros, entre 53 agentes en esa sola localidad, de la que 2/3 de los 21 habitantes son de raza negra. Increíble, ¿no? Tensión, y por lo visto no va a decrecer. Y la situación no mejora. Obama habló, y lo que ocurrió esta noche, como podemos ver, no mejora los antecedentes en todos los días precedentes. De hecho, ¿vamos al satélite, señor director? Ahí están. Siguen las protestas. Siguen las protestas y esto no cede. Ahora sí, lo hacen pacíficamente para que no tenga argumento la autoridad policial. ¿Volvemos a estudio? Cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Eso es lo que está ocurriendo ahora, exactamente ahora, en Ferguson. Veamos cómo cerraron los mercados hoy. Precio del crudo venezolano estable a $91.95. Levemente a la baja la cesta OPEP, $99.42. West Texas al alza, nos compensa en el promedio de la canasta, y cierra en 96,84. Brent del Mar del Norte, $101.87. Baja levemente la onza Troy de oro, 1.298,81. El quintal de café, 186,60, también a la baja.
En sentido contrario, la tonelada de cobre, que cerró a 6.895. Levemente a la baja el níquel, 18.500 dólares redondos la tonelada, y el precio del euro 1,33 estable respecto a la divisa estadounidense. Decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Nuestra frase de hace 40 años. ¿Vamos a Missouri, señor director? Esto es lo que está ocurriendo en este mismo momento. Acontecimientos en pleno desarrollo en el estado de Missouri. Volvemos a estudio, señor director. Eso que estaban viendo está ocurriendo aquí. Y es el centro de atención y el tremendo problemón que está manejando a Telecontrol el presidente Obama. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, vale la pena. Estará bien informado de todo el acontecer en América Latina y el mundo. Marcela Heredia, Adriana Flores, El Mundo Hoy. La noticia en pleno desarrollo narrada por sus propios protagonistas desde el lugar de los hechos. Marayira Chirinos, Abraham Verduga, Conexión Global. El balance noticioso de los sucesos más importantes alrededor del mundo. Tatiana Pérez, Abraham Istillarte, edición central. Estamos donde está la noticia para mantenerlo informado las 24 horas. Telesur, nuestro norte es el sur. Baiano busca la historia detrás de cada nota musical. La cultura que envuelve cada movimiento. El sentimiento que alberga cada canto. Él es nuestro compañero de viaje en cada MP3 Gira Latina. Todos los sábados. Solo por Telesur. La señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Recuerdan? Si es que vale la pena recordarnos los pretextos para ir a bombardear Irak, ¿no? Bueno, por diferentes razones y tal como estaba previsto, y tantas veces lo analizamos, este que era uno de los países con uno de los más altos niveles de vida en su momento. Y Saddam Hussein pisó el peine, como decimos en coloquial venezolano, cuando dijo, si yo recuperara Kuwait, mi provincia irredenta. Se lo dijo a la embajadora estadounidense, ¿no? Era una mujer, cosa rara en un país árabe, pero además no era nacida en Estados Unidos, era nacida en Canadá, naturalizada estadounidense. Si yo recuperara nuestra provincia irredenta, Kuwait, para los iraquíes recuperar Kuwait era como para los argentinos recuperar Malvinas, ¿no? Y ella le dijo textualmente, si ocurre algo con Kuwait, nosotros lo consideraremos un asunto entre árabes. Eso está en la historia, ¿eh? Lo investigué en todas las fuentes, se los conté alguna vez, está comprobado. El hombre coge la seña equivocada, se va hacia Kuwait. Luego aparece una dama diciendo a llanto perdido, quebrada en llanto, en el Congreso de los Estados Unidos. Los soldados iraquíes entraban a Kuwait, sacaban a los bebés de las licuadoras, perdón, es subconsciente, estaban ahí realmente dando vueltas, sacaban a los bebés de las incubadoras y los lanzaban al piso, destruían los hospitales. Resultó que quien estaba dando ese testimonio tan dramático frente a los congresistas de Estados Unidos para justificar legalmente esa guerra, resultó ser la hija de uno de los altos personeros de Estados Unidos allí y nunca había estado, ni había ocurrido tal cosa. Hay que recordar otra vez, ¿no? El antecedente del Papa en ese momento, ¿no? Que cuando ya vio el descaro aquel,
Dijo, guerra ilegal e inmoral. Lo vamos a repetir hasta el cansancio. Dicho por el Santo Padre, ¿no? Guerra ilegal e inmoral, y quien se atreva a lanzarla deberá rendir cuentas ante Dios y ante la historia. Bueno, ¿qué hicieron con Irak? Era un país, ¿no? Era un país y funcionaba muy bien. El que compraba armamentos y se le recibía con alfombra roja se transformó de un día para el otro en el insoportable. Y el resultado sigue a la vista después de aquello. Ahora no hay cómo reconstruir, pero todas las fracciones, no solo facciones, las fracciones de país están en un cuento de nunca acabar de suma de destrucciones. La realidad son los campamentos de refugiados, la realidad es las pésimas condiciones de vida en un país que las tenía y muy buenas, y donde la ONU dice que ayudará por tierra, mar y aire a los desplazados por el Estado Islámico de Irak, ¿no? El Estado Islámico de Irak y el Levante, el EIL. Puente aéreo de 4 días entre Aqaba, en Jordania, y la localidad de Erbil, dará inicio a una de las operaciones de ayuda más importantes de los últimos años por su magnitud, según el portavoz de ACNUR. ¿Por qué tenía esta gente que llegar a este nivel? La ONU inicia en unas horas una operación por tierra, mar y aire para ayudar a 500.000 de desplazados por el avance militar del grupo yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante, y eso en la zona norte de Irak. La situación es desesperada. Ahí vivían con tranquilidad absoluta y todos los derechos los kurdos. Ahora dicen, la situación es desesperada para aquellos que no cuentan con un lugar de cobijo apropiado. La gente lucha por encontrar alimentos y agua para alimentar a sus familias. Esto lo dicen los refugiados y también el portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Mohamed Bahadim Mohamed, de 38 años, quien maneja el campamento de refugiados de Baharka, decía, aquí tenemos aproximadamente 500 familias, lo que significa, grosso modo, 3.000 personas en este campo. Y este número constantemente aumenta. Hemos construido más tiendas, más carpas, con ayuda de las Naciones Unidas. Trataremos de construir muchas más, pero no sabemos cómo hacer frente a esta demanda. Saddam Ahmed al-Sumai, de 30 años, un desplazado de Mosul, decía hoy, vine aquí para vivir en condiciones muy malas. Siento que podría haber sido mucho mejor si me hubiera quedado en casa. Hubiera sido mucho mejor si me hubiera quedado en casa que ser humillado aquí. No hay agua, no hay comida. Dice que no hay dinero para nosotros, pero ¿de qué sirve aquí el dinero? Y este caballero es un kurdo de 82 años. Su cara lo dice todo. Desubicado totalmente ante una realidad que se le fue de las manos. Un puente aéreo de 4 días entre Aqaba, en Jordania, y la localidad de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, sería la solución. Mientras tanto, con el apoyo de los Estados Unidos y los ataques aéreos, los peshmergas y la Fuerza de Seguridad de Irak, con K, están capturando los territorios que pueden. Y las tropas iraquíes frenan como pueden la ofensiva para recapturar Tikrit. Las fuerzas gubernamentales iraquíes detuvieron el martes una corta ofensiva para recapturar Tikrit. ¿Qué es Tikrit y por qué es importante? Porque es la ciudad natal del ejecutado Saddam Hussein, tras una fuerte resistencia de combatientes del Estado Islámico que han amenazado con atacar a los estadounidenses en cualquier lugar. Este oficial peshmerga, Murad Ibrahim, dice, estamos fuera del mercado de la ciudad, no hay más militantes islámicos en la ciudad, sus familias han comenzado el intento de retornar. La situación en Mahmur es buena, pero el asunto es cómo se hace frente a todas las necesidades urgentes desde el punto de vista humanitario. Hay algunos militantes
pero están estacionados entre 5 y 10 kilómetros fuera del perímetro de la ciudad. Algunas veces atacan con morteros, otras veces con ametralladoras pesadas, pero no son capaces de alcanzar y controlar nuestras posiciones. El mayor Sami Nasrullah, Peshmerga, dice, toda el área ahora está bajo control de los Peshmerga. Se han desplegado en las afueras de la ciudad y también dentro de Mahmur. Estamos esperando instrucciones de nuestra cadena de mando para atacar y liberar a todos. Mahmur, Gayara, Alahi, todas las ciudades con la ayuda de Dios. Al sur de Tikrit, al lado del gobierno, fue fuertemente atacado por activistas con ametralladoras y fuego de mortero. Los insurgentes están integrados por combatientes árabes y extranjeros, algunos bastante curtidos en las luchas, tanto en Irak como en la guerra civil en Siria. Hacia el oeste, minas terrestres y francotiradores, como acabamos de ver, frustraron los esfuerzos por acercarse al centro de la ciudad en un último de una serie de intentos por expulsar a los militantes del Estado Islámico de Irak y del Oriente. Y luego, el ex vicepresidente de Irak, Tarek al-Hashemi, daba declaraciones a nivel internacional y pedía a Estados Unidos que también ataque a los terroristas chiitas en Irak. Por un video publicado hoy en internet, se advirtió en inglés a los estadounidenses que los ahogarían en sangre si los ataques aéreos estadounidenses alcanzaban a sus combatientes. El video mostró una fotografía de una estadounidense que fue decapitado durante la ocupación de las fuerzas estadounidenses en Irak, que siguió al derrocamiento de Saddam Hussein en el 2003. ¿Para qué sirvió todo aquello, no? La Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, dijo que se transportarían tiendas de campaña y otra ayuda humanitaria a partir del miércoles a Arbil, la capital de la región autónoma kurda, desde el puerto jordano de Aqaba. Pero ¿van a llegar por dónde? ¿Por tierra? ¿Por aire? ¿Cuándo van a llegar? Necesitamos ayuda urgente. Vean en qué estamos, en medio de un desierto. Es un impulso muy significativo la ayuda, pero ciertamente tiene que llegar a nosotros. En Estambul, Turquía, el ex vicepresidente Tarek al-Hashemi decía: I am not happy about the yo no estoy feliz acerca de la estrategia miope de los Estados Unidos. Primero, ellos no deberían concentrarse en los extremistas sunitas. Deberían tomar en consideración a los extremistas chiitas también. Ellos también son terroristas y están matando a la gente y destruyendo al pueblo, explotándolo y adoptando las mismas políticas y estrategias que los terroristas. Luego dice: si usted quiere ayudar a los iraquíes, trate de cambiar de curso. Lo que necesitamos, de hecho, es un trato justo para ver la completa imagen de Irak en la escena completa con juego limpio, sin discriminar entre chiitas y sunitas. Ustedes ahora están tratando de resolver el tema de iraquí continuando con ataques aéreos. Puedo decir que los Estados Unidos van a descubrir que no han cambiado nada después de estos ataques aéreos. ¿Se acuerdan cuando yo insistía en el mapa, no? Chiitas al sur, sunitas al centro, kurdos al norte. Cuando estaba Saddam Hussein, este hombre está diciendo lo mismo. ¿Qué queda ahora para los chiitas y sunitas? ¿Qué significa si cambiamos a Nuri al-Maliki o por Abadi al-Haider, por Abadi, manteniendo el mismo camino? Lastimando a las comunidades sunitas, manteniendo las operaciones sin siquiera entender lo que está ocurriendo en el terreno ni la diferencia entre las diferentes etnias. Deberían poner un plan urgente para evitar las agresiones militares que han comenzado por Nuri al-Maliki.
And there is En esto solamente hay un camino: acomodarse con los partidos, con los miembros del partido Ba'ath, volver a invitarlos a que se sienten a la mesa redonda para tratar de tener socios y revisar todo el proceso político, identificar dónde hay deficiencias, dónde hay progresos y tener al menos una visión total para el futuro. Así podrán tener socios y algún respeto. General Zibari is the chief in command. En suma, pide a los Estados Unidos que también ataque a los terroristas chiitas en Irak. Y aquí estamos en Ginebra, Suiza. El vocero de las Naciones Unidas, de la Comisión para los Refugiados, Adrian Edwards. El mayor foco de este impulso es mejorar las condiciones de vida de los desplazados en la región, particularmente la gente sin refugio, sin hogar. Las condiciones permanecen desesperadas para aquellos sin acceso a refugios realmente dignos o utilizables, para gente que está luchando por comida, por agua, por necesidades elementales de su familia, para aquellos sin acceso a las necesidades más primarias, un techo, una comida, ayuda sanitaria. Incluyendo los principales cargas enviadas de 3.300 tiendas, 20.000 tiendas de plástico, 18.500 equipos de cocina, 16.500 jarras para tener agua. Apoyos tan elementales como estos llegan en forma significativa por el Reino Unido, Arabia Saudita, los Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Kuwait, Luxemburgo, Noruega, Suecia, Corea. Pero el asunto es cómo se distribuye y cómo se les hace llegar a los que están realmente en el teatro de operaciones en los sitios más difíciles. La situación humanitaria en Irak ahora es un inmenso desafío humanitario. Más y más desplazados están viviendo, si pueden, en escuelas, en mezquitas, en iglesias. El trabajo no se ha terminado ni aquí ni en ningún otro lugar. Y ese es el drama que estamos viendo. La gente que vivía de alguna manera ahora sobrevive como puede. Y ojo, Irak con Saddam Hussein tenía uno de los estándares de vida más altos de la zona, ¿eh? Digan lo que digan. Lo mismo por ahí ocurre en la región de Rostov. Los refugiados de Ucrania reciben refugio en la región rusa de Rostov, que huyen de la actividad militar en el curso del este de Ucrania. Encontraron hogares temporales en campamentos como este en la región rusa de Rostov. La residencia temporal para los refugiados ucranianos fue establecida en Donetsk, una ciudad de Rusia, ubicada a 15 kilómetros del otro lado de la frontera. La gente huyó al este de Ucrania principalmente por razones de seguridad, cuando el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos siguen luchando unos contra otros, y esta gente se encuentra en el medio entre dos fuegos con frecuencia en la región, y de vez en cuando golpean las zonas residenciales y edificios dañados. Los organismos de socorro también dicen que la gente que vive en Lugansk y en Donetsk, donde los separatistas pro-Moscú están luchando con la fuerza del gobierno, padecen de escasez de cosas tan elementales como agua, alimentos, electricidad, después de 4 meses de conflicto en el que las Naciones Unidas dice que han muerto más de 2.000. A otros solo le queda alguna constancia de lo que fue una vida. Nina Romano Dubčak dijo que tenía que abandonar todo de vuelta a casa en Lugansk a causa de los combates. Aquí no tenemos nada, no hay trabajo, no hay dinero, no hay un lugar para vivir. No vamos a ninguna parte. Podemos poner un dedo en el mapa y no sabemos qué va a pasar. Hemos estado ganando y ganando por 20 años y ahora ¿qué nos queda? Nada. Esto es una terrible y trágica broma. ¿No es triste? Esta no es mi guerra. No he podido tener razones para involucrarme. No he pedido esta guerra. Tampoco lo hizo mi madre o mi madre legal, o mi suegro, o todos mis hijos. Hemos dejado atrás todo lo que teníamos. Tal vez nada salió de allí, pero esta es la realidad a que nos enfrentamos. Cada quien tiene una historia que contar y todavía tienen a favor una temperatura agradable. Cuando llegue el famoso invierno, esto va a ser terrible.
La cifra de muertos se estima en el conflicto de Ucrania duplicada, no menos de 2.100 a partir del 10 de agosto, 1.200 el 26 de julio, dijo el informe de los derechos humanos de las Naciones Unidas. En promedio, más de 60 personas al día han sido asesinados o heridos desde el comienzo del conflicto a mediados de abril en el este de Ucrania, llegando a un mínimo de 70 personas por día en la primera semana de agosto. Esto es una situación de privilegio, no están bajo las bombas, tienen una carpa, tienen una comida, tienen agua. Pero, ¿qué pasa cuando un convoy de ayuda queda paralizado allá a la distancia? La Cruz Roja dice que Rusia y las autodefensas garantizan la seguridad del convoy de ayuda humanitaria a Ucrania. El presidente de la Cruz Roja indicó que tanto Rusia como la milicia ucraniana han garantizado plenamente la seguridad del personal de la organización y del gigantesco convoy de camiones blancos de ayuda humanitaria destinada a las víctimas del conflicto en la zona este de Ucrania. Peter Maurer, en una conversación telefónica con el canciller ruso Sergei Lavrov, elogió las medidas adoptadas por la parte rusa en relación de la organización para la operación a gran escala para proporcionar asistencia humanitaria a la población en el sureste de Ucrania. Controles y más controles. Nada que pueda llamar mi casa. Todo quedó atrás. Y no sabemos qué hay por delante, pero tenemos que seguir aguantando. Elena dice, ¿y cuándo terminará esto? ¿Cuándo vamos a encontrarnos con un final de esto? Estamos esperando ¿qué? Se ríen en nuestra cara. Nos estamos a esperar, tenemos temor por nuestras vidas. ¿De en qué y dónde vamos a trabajar? ¿Cómo podemos dejar todo atrás? Las minas están cerradas, la ciudad está destruida, las minas están cerradas y no hay lugar donde podamos tener un trabajo, nuestro esposo, criar nuestros hijos. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Según reza un comunicado del Ministerio Ruso de Exteriores, el presidente de la Cruz Roja destacó que todos los aspectos de seguridad del convoy y del personal tienen garantizado su vida y su transporte. Sin embargo, Maurer confesó que hasta ahora no se ha podido conseguir las garantías necesarias de seguridad para el convoy y la posterior distribución de la elemental, imprescindible asistencia humanitaria de la parte ucraniana. Lavrov y Maurer coincidieron en destacar la urgente necesidad de resolver el problema de seguridad en Ucrania. En Kiev y Donetsk, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional explicaba la situación con un grafismo. Hasta el final de la noche pasada encontramos 15 cadáveres, los primeros 15. Ahora mismo hay combates entre los terroristas y las fuerzas antiterroristas de operaciones. Las fuerzas han comenzado en esta región porque se busca a civiles muertos, pero no hemos podido localizarlos ni coincidir con los datos de inteligencia que teníamos. La tarea está muy lejos de haber sido completada. Paul Ricard, titular de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, en la misión adjudicada en el punto de chequeo carretero de Gukovo y Donetsk, llegaba para un briefing también y decía: There were no instances of shooting in the past week over the border crossing point. No ha habido comprobación de tiroteos en la pasada semana en los puntos de cruce de Donetsk y Gukovo. De todas maneras, debo decirles que he oído, y creo que ustedes también han oído, que podría haber incluso disparos de artillería que estaban ocurriendo y fundamentalmente durante la noche. Pero parece que también ahora han empezado a disparar durante el día. La semana pasada hemos visto un incremento en las actividades militares en la frontera, sobre todo en los puntos de cruce. Y hemos dicho que esta frontera, en la vecindad de los cruces de habilitados, no son precisamente lugares muy seguros. Tenemos helicópteros volando alrededor para tratar de proteger los puntos de cruce en la frontera y también hemos tenido noticia de que se ha incrementado el tráfico de vehículos en la vecindad. Esperamos que esto contribuya a aliviar la situación. Y luego, aquello quedaba congelado, ¿no? La realidad es que comunicados van, comunicados vienen, pero no hay manera de demostrar hasta este momento
cómo se van a salir de esta situación. No hay por el momento nada que pueda parecerse a ley y orden, mucho menos a garantía sobre la vida. Los reporteros también se está jugando lo suyo. Las declaraciones son lo que justifican su presencia allí, además de poder enviar la señal de lo que en realidad está pasando en el terreno. Pero esto no es precisamente lo que la gente espera. Las cosas se complican. Cambiamos de latitud y de longitud. Lo que estamos viendo es una pésima noticia, ¿no? Esto es Argentina. Fallece en accidente 3 familiares del Papa Francisco. Un vehículo conducido por su sobrino, su esposa y 2 hijos pequeños. 3 familiares del Papa Francisco, 2 sobrinos nietos y la madre de ambos murieron este martes en este accidente de tránsito en la provincia argentina de Córdoba. Los fallecidos son 2 bebés de 8 meses y 2 años y la madre de ambos, mientras que el esposo, de nombre Horacio Bergoglio, sobrino del Papa, se encontraba internado en grave estado y se temía en cualquier momento por su vida. Lo dijo la comisario Karina Ferreira de la Policía de Córdoba a la agencia France Presse. Horacio Bergoglio es hijo de un fallecido hermano del Papa Francisco, Alberto Bergoglio. Está ingresado en el hospital de Villa María, según medios argentinos. Información oficial. Quisiéramos manifestar nuestras condolencias a su santidad, el Papa Francisco, por los familiares y el accidente que han tenido. Y esto para nosotros nos conmueve muy profundamente y queremos acompañarlo en el dolor y en el rezo y en la oración diaria. Es el comunicado de última hora que alcanzamos a recibir sobre la situación que indudablemente es un impacto para el nuevo Papa argentino, ¿no? Y no había mucha declaración al respecto. Sobre el tema de lo que sigue en pleno desarrollo, las enormes protestas en Missouri, tenemos una comunicación en vivo, en directo. Vamos a conectarnos, señor director. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Tensa calma, pero nadie se va de las calles. La policía trata de controlar y sobre este particular podríamos asegurar que no hay diferencias grandes entre lo que usted está viendo ahí como tensa calma y lo que puede estallar en cualquier lugar. El hecho es que Ferguson es un escenario de los últimos días de los disturbios tras la muerte del joven negro. Hay que recordar algunos datos, ¿no? Solo la policía local cuenta con 3 negros sobre 53 oficiales de policía. Y en la localidad en que 2/3 de los 21.000 habitantes son de raza negra, no hay representación posible, ¿no? En 30 años Ferguson, población aledaña a San Luis en el estado de Missouri, en el medio oeste de Estados Unidos, ha sufrido una transformación demográfica espectacular, asociada a los altos índices de desempleo que sufre, altos índices de desempleo, a pesar de tener 85% de habitantes blancos, 67% de negros en 2012. Las tensiones raciales y las desigualdades que azotan esta población van acompañados de índices de pobreza crecientes. 1 de cada 4 residentes por debajo del umbral de la pobreza y un desempleo de 13%, más del doble que la media de todos los Estados Unidos. Y el índice con mayor medida de población negra, unas 14.000 personas. Todos ellos se sienten discriminados. En las 100 zonas urbanas más grandes de Estados Unidos, las localidades suburbanas con más de 20% de su población por debajo del umbral de pobreza se han duplicado del 2000 al 2012. Y en las movilizaciones recientes en Ferguson, 20 kilómetros de San Luis, protagonizada por la mayoría de jóvenes negros, se han puesto de manifiesto la precariedad de la infraestructura y de las instituciones para afrontar los retos asociados a la pobreza suburbana de cariz racial. Eso es lo que flota en el ambiente. Discriminación. Y volvemos a estudio, señor director. Ahí estábamos, absolutamente en pleno desarrollo. Desde Ferguson. Una situación que no baja si hemos de juzgar por la tensión que se ve en las calles. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje maquinario
y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio número 3 de Venezolana de Televisión en Caracas, Venezuela, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.